Muy bien, entonces vamos a iniciar este segundo bloque de la clase viendo algunas aplicaciones adicionales de las que ya hemos visto. Bien, en ese sentido, iniciamos. Veamos, dice, calcular el coseno de cero más el seno de cero. Algo sencillito para empezar, pero recordando, ¿no? Vamos a achicar esto de acá un poquito muy grande. Ahí, recordando nuestra tablita. Según ello, ¿no? Ya sabemos que 0 y el coseno de 0 y el seno de 0. A ver, coseno, obviamente, de 0 grados más el seno de 0 graditos. Reemplazamos. Mire usted, seno de 0 y el coseno de 0. En la tabla de doble entrada. ¿Sí? Coseno de 0 es 1. Más el seno de 0 es 0. Por lo tanto, ya tenemos respuesta. Ya tenemos respuesta, ¿no? Ese valor que estamos buscando del coseno de 0 más el seno de 0, uy, me comí una letra, aquí es C, es simplemente 1. Muy fácil, ¿no, chicos? ¿Qué dice? Listo. Vamos a ver. Siguiente. Un poquito que ya, mira, se puso más interesante, ¿sí o no? ¿Sí? Calcular el valor o reducir 7 coseno de 0 más 5 seno de 90 sobre 4 veces la tangente de 45. Bien, entonces vamos a considerar esa tablita y ese valor de t que estoy buscando, o e, perdón, esa expresión e sería igual a una fracción. Dice 7 veces el coseno de 0. Ubico a 0. ¿Sí? Seno, coseno, coseno de 0. ¿Cuánto es? 1. Más 5 veces, ¿quién? El seno de 90. 90. Seno de 90. 1. Sobre 4 veces la tangente de 45. Tangente de 45. 45 es un ángulo notable. Eso es 1. Todo número multiplicado por 1 suele ser el mismo número, ¿cierto? Esto se reduce a 7 más 5 dividido entre 4. Esto sería a 7 más 5 entre 4. Ya, rapidito. 7 más 5 es 12 entre 4. La respuesta a este ejercicio sería 3. ¿No? Miren, las aplicaciones no están nada complicadas, simplemente con la tablita que usted debe tenerla a la mano. Seguimos. Simplificar esa expresión. Una vez más, la tablita. ¿Sí? La expresión que estamos viendo es la expresión E. Esa expresión E es igual a la raíz cuadrada. ¿De quién? De 7 veces el seno de 90. 90. Seno. ¿Cuánto vale? 1. ¿No? Más 9 veces el coseno de 0. 0. Seno, coseno. ¿Cuánto es el coseno de 0? 1. ¿Bien? Y esta operación. Esta expresión E es igual a la raíz cuadrada de, ¿cuánto es? 7 por 1, 7, 9 por 1, 7. Tendríamos 7 más 9, 16. La raíz cuadrada de 16. ¿Sí? Por lo tanto, E es igual a 4. Y tenemos
respuesta para esta aplicación, así de sencillita nada más. Bien, ahí está. ¿Preguntas? No creo, ¿no? Reemplazamos el mismo criterio. ¿Sí? Profe, ahí está mi tabla, apareció, entonces es cuestión de reemplazar. E vendría a ser igual a algo. Dice, seno de 90 al cuadrado, 90 grados, seno vale 1. Entonces hablamos de 1 al cuadrado, más tangente de 0, 0. Seno, coseno, tangente. ¿Cuánto es la tangente de 0? 0. Sobre coseno de 0, 0. Seno, coseno, acá está, 1. Más tangente de 180, aquí está 180. Seno, coseno, tangente de 180, 0. Y se acabó. ¿Por qué? Porque esto es igual a 1 más 0, que es 1. Abajo 1 más 0, 1. ¿No? Esos problemas, profe, dan pena, me dicen por ahí. Va a estar regalada la práctica. 1. ¿Vio? Respuesta. Siguiente. ¿Qué necesito? La tablita. ¿Sí? Ahí está. Comenzamos. Dice, reducir m, que es igual a a más b al cuadrado por seno de 90 más 4a por b por coseno de 180 sobre a seno de 90 más b coseno de 180. M vendría a ser igual a una fracción. A más b elevado al cuadrado seno de 90. 90, seno vale 0. Perdón, 1. Un punto, ¿no? 1. Más 4 veces a por b por el coseno de 180. 180, seno, coseno, menos 1. Paréntesis. Sobre a multiplicado por el seno de 90, según la tabla, es 1. Más b por el coseno de 180 es menos 1. Miren, operando, m se vuelve en a más b elevado al cuadrado menos 4 veces a por b sobre a menos b, ¿no? Ya la ley de signos es un cuento que yo no te voy a hacer. Más por menos es menos, y ahí está. Dejamos la trigonometría. Él es un binomio elevado al cuadrado. Es decir, mire, el primero elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Sigue menos 4 veces a por b. Profe, ¿por qué cambio de color? Términos semejantes. Por aquí nomás. Vea. A cuadrado queda 2 veces a por b menos 4 veces a por b, eso es menos 2 veces a por b, o más b cuadrado, sobre a menos b. ¿No? Seguro que ustedes recuerdan con mucho cariño a su profesor de álgebra, ¿no? Ese cursito. El primer elevado al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Él es a menos b. ¿Sí? Arriba tendría usted a menos b elevado al cuadrado y en el denominador usted tendría a menos b. Lo pongo entre paréntesis por cuestiones prácticas. Este cuadradito
con él se cancelan. Por lo tanto, el valor reducido de m es a menos b. Ustedes han visto productos notables, pues, ¿no? Ya lo han visto en el curso de álgebra. Lo han visto desde primer año. Esas expresiones no les deben de ser esquivas ni adversas. Es más, les he pedido que tengan un formulario a la mano por curso. Tú tomas tu decisión. Pero ahí está. Bien, seguimos. Dice, calcular x. Perdón. Aquí está. Calcular x en la siguiente ecuación. ¿Qué me dice la ecuación? Tenemos una ecuación, que es la que aparece aquí, ¿no? A ver. Ahí está la ecuación. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer? Reemplazar, pues. ¿Cuánto es el coseno de 360? Seno, coseno. A 1. Reemplazamos. Sería 1 elevado al cuadrado más el seno de 270. 270, la primera es el seno, menos 1. Paréntesis. Más 3 igual a x, que va a multiplicarse por el coseno de 180. Coseno de 180 es menos 1. ¿Sí? Tenemos aquí 1 al cuadrado, que es 1, más por menos es menos, 1 más 3 igual a menos x. ¿Quién se va? 1 con menos 1. ¿Qué te queda? Te queda que 3 es igual a menos x. Si multiplicamos a ambos miembros de una igualdad por un mismo valor, esta no se altera. Mire lo que tendría usted aquí. Tendría menos 3, menos por menos, más x. Por lo tanto, ya encontramos ese valor de x que estamos buscando. Es 3 negativo. Ello sería la respuesta. Una aplicación. Ecuaciones. Sencilla, pero una aplicación. ¿Bien? Preguntas hasta aquí, campeones. Creo que todo ha sido reemplazar valores, ¿no? Tablita, tablita, tablita. Siguiente. ¿Qué te dice? Del gráfico calcular la tangente de alfa. Mucho cuidado. ¿Alguien me puede decir qué se está observando en el gráfico? Alfa es un ángulo mayor de una vuelta. Y este es el ángulo de 37 grados sexagesimales. Alfa y 37, ¿cómo son entre sí? Según lo que hemos estudiado hace un momento. Ángulos coterminales. Coterminales, sí. Sí, todavía no memorizan, pero sí. Aquí te voy a poner, vamos a poner un poquito, un resumen. O acá. ¿Sí? Mire. Ángulos coterminales. Ángulos que tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final. ¿Qué se cumple? Que las razones trigonométricas de alfa y beta son iguales. Entonces, aquí iniciamos, ¿no? Un poquito de aplicación, ¿no? A ver. ¿Qué decimos? Del gráfico, ¿qué observamos? Observamos que alfa y 37 grados, ¿qué son? Son coterminales. ¿Vio? Son coterminales. ¿Qué quiere decir ello? Aquí está, pues. Que sus razones trigonométricas deben ser iguales. Es decir, las razones trigonométricas de alfa deben ser iguales a las razones trigonométricas de 37 grados.
¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la tangente de alfa. En ese sentido, eso es igual a la tangente de 37 grados. Pregunta, campeón. ¿Cuánto vale la tangente de 37? Es notable. 3/4. Mira, se acabó. Mira, se acabó la teoría. Por lo tanto, la tangente del ángulo alfa es igual a 3 dividido entre 4. Ahí está nuestra solución. ¿Cómo lo hemos calculado? El concepto de ángulos coterminales. Tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final. En general, el mismo lado final. ¿Se entendió? Una aplicación directa. Bien. Siguiente. Mire usted. Los ángulos que miden 120 y 480 son coterminales. Veamos. ¿Qué debemos saber respecto de los ángulos coterminales? Ahí está, así grandote, porque el problema es chiquito. Aquí lo vamos a solucionar. ¿Sí? ¿Y dónde está nuestra respuesta? Aquí. Dos ángulos son coterminales si tienen las mismas razones trigonométricas, pero además la diferencia de dichos ángulos debe ser 360. Entonces, o un múltiplo de 360. ¿Sí? Entonces vemos aquí, rapidito, dice usted 480 y 120 grados. ¿Qué va a hacer? Va a restar. ¿Cierto? 0 menos 0, 0 grados. 8 menos 2, 6. 4 menos 1, 3. Es decir, la diferencia es 360. Entonces, 480 y 120 grados, ¿qué son? Son coterminales. Y ello sería la respuesta. ¿Sí? Concepto. ¿Se entendió? Siguiente. Recontra papa. No, este no. Aquí. Tiene que ver con esto. ¿Alguien me puede decir la respuesta? ¿Alguien que quiera participar? ¿Nadie? ¿Qué te están diciendo, campeón? Si los ángulos alfa y teta son coterminales. ¿Sí? Son coterminales. Ya, por el chat están participando. ¿Sí? Si son coterminales, profe, alfa, a ver, con cariño, alfa y tetita son coterminales. ¿Por qué, profesor? Porque el enunciado lo dice. ¿Qué se debe cumplir? Que las razones trigonométricas de alfa deben ser iguales a las razones trigonométricas de teta. ¿Bien? Y de aquí yo observo que el seno de alfa debe ser igual al seno de teta. Eso quiere decir que seno de alfa sobre seno de teta es igual a 1. Por acá. Y lo mismo. También el coseno de teta con el seno de alfa ya. Aquí hay un horror, campeón. Aquí hay una corrección. Sí.
Aquí hay una corrección. Aquí debe ser coseno de alfa. ¿Sí? Esa es la corrección. Yo apurado digité rápido. Entonces el coseno de teta con el coseno de alfa. Ahora sí, al toque y respuesta, ¿no? Son iguales. ¿Esto qué implica? Esto implica que el coseno de teta sobre el coseno de alfa, eso vale también 1. Entonces, a ver, un momentito. Entonces, ¿no? Un momentito. Un momentito, chicos, ¿eh? Miguel, estoy listando, hijo. Dije que te encargues. Ya está el señor en la puerta. Ay. Ay, estos chicos. Listo. Entonces, finalmente, pues lo que queremos que es. Nosotros estamos buscando E, que es seno de alfa más esta otra expresión, ¿no? ¿Sí? A ver, más. ¿Ven? Y sabemos que eso es E. Y eso es 1 más 1, ¿no? Por lo tanto, 1 más 1 es 2. Ahí está la respuesta. Sí, disculpen, el error estaba acá. Ya lo corregí. ¿Sí? ¿Preguntas, por favor? ¿Se está Profesor, entendiendo? tengo una pregunta. Dime, campeón. Eh, Creo que hay una propiedad de identidad que cuando hay un seno de un ángulo X, o eso te da tangente de X. ¿Esa propiedad también se cumple cuando los ángulos son coterminales? No, no. Cuando son coterminales, se cumple eso. Que el seno sobre el coseno es tangente, eso lo vimos, creo que lo vamos a ver más adelante también en identidades trigonométricas, pero por ahora solamente es esto. Estamos viendo estas aplicaciones nada más. ¿Sí? Claro, acá se pudo haber eso y esto, ¿no? Pero acá el error era que en vez de seno de alfa era coseno de alfa, campeón, para que te salga este problema. Si no, no iba a salir aplicando este criterio. Sí, sí, profesor, entonces esa identidad no sale cuando son coterminales, son iguales. Ah, ya. A ver. Seno de alfa sobre coseno de teta. ¿Sí? Si son coterminales, usted tendría seno de alfa sobre coseno de alfa. ¿Por qué? Porque al ser coterminales, sus razones son iguales. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Que eso sería seno de alfa sobre coseno de alfa. Y eso es tangente de alfa. Sí se cumple. Ahora sí. ¿Visto de esta modo? Sí. ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Listo. Ya, ahora sí. No había entendido tu pregunta en principio. Listo, ahí está. Bien, vamos a ver. Seguimos. Mire, ¿qué estás observando en el gráfico? Te dicen calcular el coseno de alfa. A ver. ¿Alguien me puede decir? Aprovechemos el tiempo, a ver. Mire el gráfico. Alfa y 135. ¿Qué característica que acabamos de ver tienen? ¿Aló? ¿Están ahí? Son coterminales. Son coterminales. Tienen el mismo lado final. ¿Sí? El mismo lado final. Solamente eso te estaba preguntando, ¿ah? ¿Qué característica estás observando entre estos dos ángulos que tienen el mismo lado final? Ahora mira, ¿cuánto vale
este angulito. Voy a cambiar de grosor de pluma. ¿Este angulito cuánto es? 90, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuánto es todo? 135. Si él es 90, esta porción de ángulo, ¿cuánto valdrá? 45. 45 grados. Mira lo que vamos a hacer, ¿ah? Usted sabe que para calcular las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal, necesito las coordenadas de un punto perteneciente a su lado final. ¿Se da cuenta? Además, alfa y 135 son iguales. Entonces escribimos aquí. Primero, antes de continuar, por ángulos coterminales. Bien, ¿qué tenemos? Mire usted, por ángulos coterminales vamos a tener lo siguiente, que las razones trigonométricas, ¿de quién? De alfa, son iguales a las razones trigonométricas de 135 grados. Esto implica, ¿qué cosa? Eso implica que, como yo quiero el coseno de alfa, eso debe ser igual al coseno de 135 grados. Hasta ahí es teoría. ¿Bien? Entonces, mi trabajo va a consistir en hacer construcciones geométricas y recordando mi triángulo notable de 45. Mire usted, voy a hacer lo siguiente. Desde este punto, voy a trazar una perpendicular aquí y voy a bajar una perpendicular por acá. ¿Sí? ¿Qué sabemos aquí? Présteme atención. Vea, este angulito es 45 grados. ¿Cómo son sus lados? ¿Se acuerdan? Los lados o catetos son iguales. Y la hipotenusa es k raíz de 2. ¿Bien? Entonces, yo puedo decir aquí, mira, este triangulito de acá también. Este angulito también es 45. Claro, porque si esto es 90 y él es 45, él es 45. Voy a trabajar con ese angulito mejor. ¿Sí? Aquí. Y vamos a concentrarnos en este triángulo rectángulo. ¿Sí? Yo puedo decir, si k vale 1, esto sería raíz de 2. Esto sería 1 y esto sería 1. ¿Cierto? Entonces, para este triangulito, yo no sé, no tengo datos, solo sé que están en la proporción de k, k y k raíz de 2. ¿Sí? Yo digo que si k vale 1, aquí usted va a tener ordenada. Él valdría 1. Por lo tanto, esta ordenada es 1. Este cateto valdría 1. Por lo tanto, la abscisa, ¿cuánto valdría? ¿1 o menos 1? Como punto en el plano cartesiano, si este segmento tiene una longitud de 1 unidad, a este punto, en la recta numérica, le corresponde menos 1. Y el radio vector sería raíz de 2. Es decir, ese punto, que le voy a llamar el punto P,
tendría por coordenadas -1 de abscisa y 1 de ordenada. Y salió campeón. ¿Por qué? Para conocer las razones trigonométricas del ángulo alfa, necesito conocer un punto perteneciente a su lado final y su respectiva abscisa, ordenada y radio vector. Por construcción de triángulos notables, tenemos eso. Esto sería, aquí, coseno es abscisa sobre el radio vector. Ello sería abscisa. ¿Quién es? Busco aquí. Abscisa es -1. ¿Quién es el radio vector? Raíz de 2. Hemos asumido eso por triángulos notables. Bien. Finalmente, diremos, por lo tanto, ya conozco el coseno del ángulo alfa, utilizando mi criterio de ángulos coterminales, ¿no? Es -1 sobre raíz de 2 sobre 2. Por ahora, lo dejamos aquí. Ya en las próximas clases, en álgebra, vamos a ver un tema llamado racionalización, que tiene que ver con transformar este radical, ¿no? Pero por ahora lo dejamos ahí, aunque ya lo hemos visto. Les he dado un spoiler ya. Así es que, preguntas hasta acá, jovencitos.